Muy buenos días. Hoy estamos aquí en el día de hoy, viernes de salud mental, señor, en Cátedra Médica. Yo estoy nerviosa porque es mi primer día presentando. Me dejaron sola hoy. Pero yo sé que vamos a salir adelante porque este viernes, que es lluvioso, señores, yo me di una moja. Yo llegué aquí con los zapatos encharcados. Y aquí estamos Ortega y yo con un tema súper interesante que vamos a hablar, como siempre, de salud mental, pero de la mano de un tema tan importante como es el bullying, el cuidado de nuestros niños y obviamente con las noticias del día de hoy. No se olviden de seguirnos por Rumba FM en nuestro canal de YouTube también y en los números de teléfono en la línea nacional 809-682-9850 y en la línea internacional 1-833-380-0062. Por ahí nos escuchamos. Así que vamos ahora a una breve pausa. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Stephanie, y chicos, yo creo que hay que darle un premio a Mauri, porque dejarle en responsabilidades su espacio a un déficit de atención y a un disléxico Es fuerte, es muy es fuerte. fuerte. Y la verdad es que nosotros estamos tratando de hacer un programa un poco más llevadero en salud mental, porque hay que dar mucha información sobre salud mental y queremos que el público interactúe más. Por eso es bueno dar siempre los teléfonos, ¿no? Al 809-682-9850, que vamos a hablar sobre un tema muy importante que ahora mismo está causando un impacto a nivel mundial, que es el cyberbullying, y todo lo que tiene que ver con una serie que vamos a especificar. Pero es muy importante que sepan que nosotros estamos dispuestos a oír todas las opiniones, a ver todos los puntos de vista y a discutir con nuestro público sobre esta serie, sobre los temas, aunque sean un poco polémicos. Lo digo porque el próximo viernes, se lo adelanto, vamos a hablar sobre el tema más polémico que hay ahora mismo, que es la causa del autismo. Ah, buenísimo. Y el tratamiento nuevo y el tema que Donald Trump, como dijo, la información, como la parte de científico. Entonces, Sí, queremos lo de que... las vacunas. Claro, lo de la vacuna y lo que tiene que ver con el acetaminofén, el Tylenol. Lo digo porque me interesa que el otro viernes sea un debate mucho más intenso que lo que regularmente tenemos. Sí, así es. Dándole también los buenos días a nuestro equipo, señores, gracias. Hoy ustedes tienen un desafío hoy. Ellos Porque están gozando. Ellos Ellos están están gozando. muertos de la risa con nosotros. Pero realmente sé que este viernes será un día lleno de información. Siempre traemos información valiosa para ustedes. Y no podemos dejar pasar que hoy es el último viernes del mes. Señores, yo te voy a decir algo. Para mí septiembre pasó como un ciclón. O sea, el otro día estábamos 1 de septiembre y ya hoy estamos... Es el último viernes de septiembre. Pasó igual que el bolsillo mío. Pasó igual. Esa está buena. Pasó igual que el bolsillo. Y hoy vamos a hablar de acoso escolar, de los trastornos de los padres cuando distorsionan los roles. Vamos a inspirarnos en una serie, un documental. Es un documental que se llama Ciberacoso y fue el escándalo de una madre que detrás del control, y vamos a hablar un poquito de todo eso hoy, porque vi ese documental y lo que me di cuenta es que la mamá no tenía ningún trastorno. Lo que había un tema, o no sé, o sea, no lo vi. Tendrá muchos trastornos. Exacto, pero tal vez no como tan evidente, porque tú lo ves detrás, y lo digo como en el sentido de que veo mamás que cuando asumen tanto control en los hijos, es algo de lo que se puede tener. Y yo quiero hablar como que no solamente mirarlo como un trastorno, sino hablar sobre lo que los padres ven como normal. Exactamente. Es normal ese control. Es normal yo llegar a un punto donde yo no puedo vivir sin mi hijo, yo necesito asumir tanto control que puedo llegar a tener esas conductas compulsivas y no saber cuándo parar, incluso haciéndole daño a mis hijos. Sí, eso es lo que vamos a tratar de ver aquí, ¿no? Vamos a ver un punto de lo que tiene que ver con el ciberacoso y también cómo se relacionan nuestros padres con los hijos en un nivel diferente, vamos a decir. Cuando son patológicos, cuando llegan a una parte patológica, pero también cómo podemos hacerle daño creyendo que lo estamos protegiendo o creyendo que estamos haciendo una
un acto que puede ser incluso deleterio, ¿no? Malo Sí. para el niño, incluso la sobreprotección, y eso lo tenemos que ver, o el llevar al extremo la conducta positiva, o el llevar al extremo la relación de somos amigos y tenemos ese nivel de comparación de iguales entre Ujú. padres y hijos, pues entonces sabemos como psiquiatra y Sí. psicólogo traen muchos traumas y muchos malos entendidos entre las relaciones de adultos y niños, padres y niños. Entonces queremos ver esa temática para poder ver qué está bien, qué está mal, hasta dónde podemos llegar en Ujú. cada una de nuestras relaciones Sí. interpersonales. Así es. Aparte de todo, hay que reconocer algunas noticias y efemérides de hoy. Se celebra el Día de la Prevención Mundial del Embarazo en las Adolescentes. Y es importante De la recordar, prevención. sí, de la prevención embarazo adolescente, recordar que se celebra también mundialmente el embarazo no planificado, por así decirlo. Pero aquí yo estuve investigando para hablar un poquito sobre este tema de cuáles son los porcentajes en nuestro país, en República Dominicana. Porque no solamente es un tema de sexualidad, es un tema de salud mental, de oportunidades, de Claro. futuro. O sea, estamos hablando del futuro de las jóvenes. Y en República Dominicana hay una noticia alentadora, ¿verdad? Entre comillas, yo digo, porque en enero y marzo del 2025 se registraron 4.286 embarazos adolescentes, un 4.4% menos que en el mismo periodo del Tú 2024. sabes que cuando uno habla de estadísticas, uno puede hablar muy bien o muy mal. Sí, claro. Entonces, ellos arreglaron la estadística para que se vea un poco mejor con relación al año pasado, pero un 4.4% de disminución, donde tenemos La 4.000, realidad es que una de cada 5 adolescentes sale claro, embarazada. 4.000 jóvenes Ujú. embarazadas. Eso es un dato alarmante. Da igual si Sí. redujimos o no el número. Entonces, tenemos que comenzar a reducir significativamente esa Sí. problemática. Seguimos siendo parte de las tasas más altas en América Latina. 77 nacimientos por cada 1.000 chicas entre 15 y 19 Eso es años. una locura. Nosotros tenemos, y lo que conlleva, porque y siempre lo decimos, Stephanie, aunque esta es la parte de salud mental, yo siempre he dicho que la relación social, la relación biológica está ahí. Entonces, un adolescente que tiene un embarazo tan temprano, tiene una alta probabilidad, más del 60-70%, si es de clase baja, de que siga manteniéndose ese nivel de Sí, pobreza claro. y se perpetúe en esa familia la indigencia, la pobreza y la falta de educación y los malos salarios, la mala vida que puede llevar económicamente solamente por el hecho de no dar una educación sexual adecuada a las edades adecuadas y hacer los métodos de prevención No, adecuados. y también el impacto emocional que conlleva el hecho de tener un embarazo a tus 15, 16, 17 años. O sea, literalmente tú pierdes tu infancia. O sea, todavía estamos hablando de que un cerebro no se ha desarrollado completamente, un cuerpo no se ha desarrollado completamente. Ujú, ujú. Entonces, hay muchísimos impactos. No solamente es decir, ay, voy a ser abuela, o voy a tener bebé, o lamentablemente, como se ve aquí, que dan a sus hijas a personas de mucha mayor edad por intercambio. Y lamentablemente me duele decirlo, pero yo lo he visto y es cierto. Pero Stephanie, hace 2 o 3 meses aquí hubo una ola de niños que murieron, que hicieron violencia sobre ellos, y la mayoría tenían involucrado a que sus madres eran embarazadas en adolescencia y Sí. tuvieron que mandar a sus hijos a la ciudad, el caso de Luandul. Entonces, eso lo vemos, y cuando tenemos la palestra, una noticia, entonces comenzamos a hablar de esto, pero no lo llevamos a políticas públicas, que es lo que yo siempre quiero Sí, claro. recalcar, ¿no? Solamente lo hablamos cuando hay un día que hay que celebrar o cuando ocurre algo muy importante, pero Ujú. el día a día no llevamos el qué vamos a hacer para disminuir y verdaderamente impactar en esa población. Así es. Y también, claro, tenemos que reconocer buenas noticias, que la atención de la salud mental ocupará un lugar central en la Asamblea General. Por primera vez, la salud mental será el foco de una reunión oficial en la Asamblea General este jueves 25 de septiembre, que ya pasó. Y se espera que esos líderes mundiales aprueben el conjunto de principios diseñados para impulsar acciones globales que ayuden a personas afectadas. Hay una magnitud de este desafío, y es que es la primera vez que podemos informar, yo digo mal, informar, pero negativamente, porque más de 1.000 millones de personas tienen una condición de salud mental, y eso lo señaló la doctora Débora Kestel, directora interna de enfermedades no transmisibles y salud mental de la OMS. Pero es que está increíble, como que 1 de cada 8 personas Sí, tenemos literal. con una condición de salud mental, y todavía Ujú. nosotros en el presupuesto le damos el 0.7% de salud, no del general, de salud, a Ujú. salud mental. Sí. Y
por ejemplo, en salud pública nos dijeron que iban a hacer una encuesta y van a traer unas personas para ver el panorama de qué está pasando en salud mental y cómo mejorarlo. Un estudio, y todavía yo estoy esperando el estudio que lo muestren. Hace ya más de 2 meses de eso, o 3 meses. Dijeron que iban a intervenir y hacer un plan de salud mental. Incluso ahora están hablando con la OMS, pero no lo tenemos en público. ¿Por qué no lo hacen público para nosotros como técnicos poder ver qué es lo que están haciendo? Claro. Poder compararlo con otros países, poderlo, como uno le dice, ¿no? Ponerlo aplatanizado aquí, ¿no? Así, adaptarlo bajarlo a a dominicano. Pero claro, si no lo sabemos, si solamente son anuncios de vamos a invertir, vamos a hacer, igual en 2 o 3 meses, si no lo hacen, nadie lo va a entender porque no saben qué era lo que iban a hacer. Entonces, si no hacen nada, tampoco sabemos si lo iban a hacer. Así es. Y también hay que ver, porque dentro de ese mismo, ayer se debatía eso, que hay un tema de vínculos entre enfermedades mentales y físicas, y todavía seguimos siendo parte de esas enfermedades como la diabetes, que sigue teniendo un impacto bastante alto, tiene un vínculo con la parte de salud mental. Claro. Entonces, es importante destacar que cuidar no solamente de nuestra salud mental, también la salud física es importante, señores. Miren, parte de esa propagación de las enfermedades no contagiosas está impulsada principalmente por 5 factores de riesgo, y es el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol, actividad insuficiente, la falta de ejercicio, la comida chatarra, dietas poco saludables, la contaminación del aire. Entonces, no solamente tenemos que ver el tema de que el 9% de las personas con depresión solamente recibe apoyo. O sea, eso quiere decir que tenemos una tasa muy alta de personas que están padeciendo de una depresión que ni siquiera saben que la tienen, ni siquiera saben por qué se sienten como se sienten. Pero incluso los médicos, Stephanie, no saben cómo tratar los pacientes de salud mental. Aquí hay una ola de moda de que la salud mental, pero yo que trabajo en un hospital público, los médicos residentes de emergencia, todavía yo tengo que formarlo para poder recibir un paciente de salud mental, porque no saben cómo diagnosticar, no saben cómo abordarlo, no saben cómo tratarlo, no le dan los protocolos. Cuando yo estuve en el Santo Socorro durante 9 años, era una lucha constante con los pediatras para que sean más empáticos y más humanos y poder intervenir, porque tenían que intervenir en lo que es la salud mental de los niños y los adolescentes. Entonces, no es un tema solamente de la sociedad, es un tema incluso de la clase médica que históricamente no le han dado la importancia a la salud mental. Y ahora que tenemos prácticamente una pandemia de salud mental, entonces todo el mundo quiere venir a hablar de la salud mental, pero no sabemos hablar de qué cambiar en la salud mental y cómo tratar la salud mental. Y empezar con nosotros mismos, porque realmente no es un secreto que incluso en la parte de salud los mismos médicos padecen muchas veces de una depresión o de un estado de ansiedad grave, y al final continúan y no paran, ¿no? Y el sueño, la falta de sueño, eso es normal. Mira, ayer o antes de ayer murió una anestesióloga en México, de residente de anestesiología de México. Y en los últimos 2 meses han muerto 3 o 4 médicos residentes en México. En nuestro país, fíjense que no lo publican. Pero aquí el tema y lo vamos a hablar incluso con el cyberbullying, aunque es en niños y adolescentes, también se pasa en adultos. Sí. El bullying que le hacen a los residentes de medicina crea un impacto emocional que luego, si tú tienes una condición de base de salud mental, una depresión, una ansiedad, una ideación suicida, es muy probable que lo desarrolle. Y por eso el alto grado de suicidio, por ejemplo, los anestesiólogos tienen el mecanismo, tienen la interacción, ¿no? Lo que tiene que ver con el bullying que le hacen y la formación, y luego tienen la parte biológica de la depresión y tienen más tendencia, muchísimo más tendencia a suicidarse. Y eso es un problema que tenemos importante en la parte de salud de nuestro país. Sí, ¿no? Y entender que el residente de hoy no es el residente de hace 15, 20 años que estudia medicina. O sea, un residente, tú no te puedes comparar con uno de los residentes tuyos. Claro, la sociedad ha ido evolucionando, los jóvenes han tenido más conciencia y claro, le decimos la era de cristal, pero realmente yo creo que es una era más consciente
de hasta dónde yo puedo llegar. Y también, claro, yo creo que también estamos viviendo en una época un poquito más sedentaria. El COVID nos llevó, aparte de ese sedentarismo, porque los jóvenes, más que ir al gimnasio, a hacer ejercicio, estar activos, ya lo vemos atrás de una computadora, lo vemos un poquito más haciendo, no teniendo tanto movimiento físico. No podemos generalizar porque yo conozco muchos que sí, pero sí es cierto que en el ámbito de la salud también la depresión no tiene edad, no tiene género, no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con nada de eso. O sea, cualquiera puede estarlo padeciendo. Y el tema de no solamente hacer conciencia, porque sí es cierto que yo he visto que han subido anuncios, se está haciendo publicidad sobre la prevención, pero es, como bien tú dices, crear definitivamente esas políticas, crear el plan que si se está viendo internacionalmente, adaptarla a nuestro país. O sea, nosotros Claro. tenemos que tener un proceso de adaptación y de educación, tanto los mismos médicos, para que se pueda identificar si incluso yo la tengo, si yo la Claro, padezco. eso es Una así. depresión tal vez de alto rendimiento, por así decirlo, que tú ves que están todo el tiempo trabajando, se levantan a las 5 de la mañana, a las 3 de a 4 de la mañana, amanecen y están todo el tiempo, mira, sí, ya, yo puedo, yo puedo. Ahora, Stephanie, Y cuando están sin trabajo, de repente tú ves que no tienen sentido, que se claro, quedan vacíos, que dicen, no, pero ¿y qué es lo que yo siento? Yo no puedo, yo tengo que trabajar, tenemos que estar activos. yo doy clases en las universidades también. Y cuando yo le digo a un estudiante mío de término, estoy Ujú. hablando de que van a salir a ver pacientes, ¿no? Y le digo, entonces tiene una distimia. Y se me quedan mirándome como que yo le estoy hablando en otro idioma. Ujú. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque es así, nosotros no tenemos cultura de Sí, saber cuáles son las enfermedades mentales y de saber cómo tratarlas. Lo único que ujú. decimos es, yo me acuerdo cuando llegué al país que lo único que yo oía era, ella está mala de los nervios, ella está mala de los De los nervios. Eso es nervios. lo único que me decía. Entonces el diagnóstico más frecuente en nuestro país, en la parte más de lo que tiene que ver el campo, ¿no? Ella está mala de los nervios. Entonces, hasta que no podamos educar en salud mental y prevenir las enfermedades de salud mental, es muy complicado el hecho de que podamos impactar y disminuir el embarazo en adolescentes, el tema de la depresión, el tema de la ideación suicida, el tema de la psicosis, el tema de Ujú. la violencia. Aquí estamos teniendo mucho grado de violencia. Sí, Entonces, sí, así no es que es es. una generación de cristal, hay otros términos, hay otras formas, hay otra forma de criar y hay otra forma de adaptarse también en esta época Ujú. que tenemos que aprender. Sí, así es. Y obviamente pasando a otros temas dentro de esas mismas noticias, el tabaco y la juca tienen un impacto muy nocivo en la salud de adolescentes y jóvenes. Y a propósito de que hoy vamos a hablar un poquito sobre nuestros adolescentes, nuestros niños, ese cuidado, es importante destacar que el tabaquismo pasivo activo y el uso de juca, que también se conoce como pipa de agua, tiene un impacto nocivo en la salud de la garganta, de la laringe, especialmente en los adolescentes y los adultos que aún están en el desarrollo vocal y respiratorio, esos daños que muchas veces nosotros subestimamos. Entre esos efectos, nosotros podemos ver que afecta la irritación crónica, mucosa de la laringe, riesgo de disfonía funcional por la inflamación, cambios histológicos precoces en las cuerdas vocales y un potencial de riesgo cancerígeno acumulativo. Entonces es importante entender que esto no es un relajo, señora. A veces nosotros vemos hasta los mismos padres, y digo padre porque claro, la juca ha sido algo como parte de lo social, de lo chulo, de lo divertido, pero ya estamos viendo cómo en poco tiempo esto ha tenido un impacto, principalmente también el vape, que ha tenido tanto impacto en el mismo desarrollo, en la misma parte respiratoria y sumándole que nosotros estamos en el tema con la contaminación ambiental, de lo del polvo del Sahara, todo eso, que eso se va sumando. Entonces, es importante entender que esto no es un juego, esto no es un relajo, no, que yo voy a salir y que vamos no, señores, hay que cuidarse. Ahora mismo, más que nunca, nosotros tenemos que cuidarnos. La comida de ahora no es la comida de antes. Ujú. El daño que te hacía el cigarro de ahora no es el daño que te hacía tal vez el de antes. El alcohol, todo eso tiene muchísimos cambios más nocivos ahora que antes. Por eso a veces decimos, no, pero yo siempre he comido harina de negrito y no me pasa nada. Señores, la Claro. comida cambia. Mire, Todo Stephanie, eso es en importante. cuanto a la juca, que también la juca se puede comparar con los cigarrillos electrónicos, Sí, porque es claro. el mismo mecanismo, ¿no? Nosotros pasamos de lo que tiene que ver con fumar y morirnos de cáncer a los Ujú. 60, a los Sí. 70 años, a jóvenes de 30, de 40 años con insuficiencia respiratoria por la combustión Ujú. de estos cigarrillos. Sí. ¿Por qué? Porque comienzan muchísimo más temprano, tú lo ves a los 13, a los 12,
a los 14 años ya su cigarrillo electrónico, como dándose estatus, y ahora y mucho más frecuente. Entonces, es otro mecanismo de patología, ¿no? De cómo se va a enfermar el cuerpo, pero se enferma igual y estamos viendo, vuelvo y le digo, muertes y problemas renales muy importantes, que tal vez hable con Amaury para traer a alguien que sea nefrólogo para las consecuencias que deja el uso de cigarrillo electrónico, tanto en los pulmones como en el riñón. Y a nivel de salud mental lo tenemos como una droga ya, igual que Tú el sabes que cigarrillo. eso es importante destacarlo, porque yo me he dado cuenta que mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que a mí eso me tranquiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú fumas, lo que tú estás respirando adecuadamente, porque tú Claro. inhalas ese aire y llenas los pulmones. Ahora imagínate, eso es lo que yo digo, en mi opinión, claro, porque todavía no he visto si ha salido como esa parte científica. Yo me he dado cuenta que cuando tú fumas, tú respiras más profundo y tú respiras más consciente, porque al tú inhalar, tú haces la conciencia de que tú estás inhalando ese aire y luego tú lo sueltas. Y eso es bien sabido y ya se ha descubierto, claro, cómo la respiración es tan importante para nosotros poder regular nuestro estado emocional. Entonces, realmente, aparte del tabaco, que es lo que genera esa parte de la adicción y todos los adictivos que tiene el cigarro y todas esas cosas que hacen daño en sí. Pero el hecho de nosotros cambiar tal vez ese mismo hábito de nosotros con un cigarro, un vape, una juca, y nosotros hacerlo diariamente, tal vez como una rutina en la mañana de aprender a respirar conscientemente, eso incluso puede disminuir esos niveles de ansiedad. Nosotros nos ayuda a iniciar un día con una mejor calidad emocional, más claridad mental, porque la respiración es fundamental para nosotros tener una buena calidad de vida. A veces vamos por ahí a todo lo que da, como dicen, a todo galope y se nos olvida detenernos un momento a ser conscientes de nuestra respiración. Eso es así, eso es así. Tenemos que comenzar a ver cómo disminuir el impacto de lo que tiene que ver la juca en nuestros jóvenes, prevenir, educar, lo que siempre decimos. Tenemos que educar en qué pasaría, cómo pasaría. Y muchas veces eso por ejemplo, lo que hicieron con los cigarrillos, ¿no? De poner el cáncer en las cajetillas, Ah, de sí. poner lo que es hábito tóxico. Ujú. Eso no lo sé si lo están haciendo con el cigarrillo electrónico, pero deberían hacerlo también, ¿no? La capacidad de adicción que puede producir, los daños a nivel de salud que puede producir, deberían ponerlo, no sé si en el pen o, Sí, bueno, o en algún lado, ¿no? O en la caja de fuera, ¿no? Que obliguen a demostrar la parte dañina de lo que tiene que ver con el cigarrillo electrónico. Si no comenzamos a educar a nuestros jóvenes en el problema de salud, vamos a tener una población que en vez de aumentar, va a disminuir tanto su calidad de vida como sus años ujú, de vida. sí. Ahora va a llegar un pico donde a los 70, 80 años probablemente comience a disminuir si no le damos esa calidad de vida y esa educación de salud a nuestros niños. Sí, el problema es la dependencia también, porque tú comienzas con algo tan sencillo como eso, el tema del después que tú te vuelves dependiente y sabemos que cuando tú dependes de algo para tú sentirte bien, ya eso comienza en detrimento de un proceso de adicción. Claro. Entonces después no va a ser el vape, después va a ser otra cosa ¿Y más quiénes son fuerte. los más vulnerables? Los jóvenes, Los porque la jóvenes. parte social para ellos es muy importante. Entonces, cuando se reúnen a hacer una fiesta, cuando se reúnen en un grupo social, comienzan esa experimentación. Y entonces, si tienes esa capacidad adictiva, que no son todo el mundo que lo tiene, pero bueno, el que la tiene es como una Ujú. lotería, ¿no? Entonces comienza ese problema prácticamente para toda la vida. Probablemente las adicciones son de las condiciones de salud mental más difíciles de tratar por Ujú. su dificultad en los buenos resultados que queremos tener. Sí, así es. Es muy importante entender eso. Así que hoy vamos a estar hablando sobre este tema del ciberacoso de nuestros niños. Anímense a hacer esa llamada, a hacer preguntas. Yo creo que esto es algo que debemos de darle voz. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve con este tema tan Ya interesante. estamos aquí hablando sobre la lluvia y sobre que la gente de aquí tan feliz, lo del Ya máster, se porque van, se se van van. más temprano. Ya se van. Ay, Dios mío. Bueno, hay un éxodo de gente que está volviendo a Sí, su así casa después es. que el gobierno, las autoridades, informaron que iban a disminuir la jornada laboral Sí. a nivel de los empleados públicos para que por el tema de las lluvias
y los temas de los Ujú. tapones y Sí, los y, no, problemas y también de estamos salud. en alerta roja. Exacto, Sí. entonces hay que ser precavido, yo creo que es una buena decisión y ya tenemos historia de tener Sí, problemas sí. cuando hay tantas lluvias, entonces nada, todo el mundo con cuidado para su casa y acuérdense de los teléfonos de aquí para hablar sobre el tema, que Sí, Stephanie va a hablar sobre él, el 809-682-9850, si usted ha padecido de acoso, por sí, así favor, es. háblenos y háblenos de su experiencia. Acoso por internet, Así acoso es. por el teléfono. Sí, hoy queremos poner sobre la mesa este tema tan delicado y urgente como el ciberacoso y vamos a inspirarnos un poquito en el documental de Netflix llamado Número Desconocido, que nos muestra hasta dónde puede llegar esta crueldad digital y cómo incluso los padres pueden distorsionar su rol pasando de protectores a agresores. O sea, después de que yo vi este documental, a mí me impactó muchísimo porque lo vemos en ese control tan sencillo, pero luego en la adultez vemos personas que llegan a terapia con padres hipercontroladores, con altos niveles de ansiedad, pero yo creo que eso da para incluso otro tema. Sí. Pero hoy no Pero queremos Stephanie, antes salir de de que tú ahí. le Ujú. expliques, dale un resumen de la serie. Ay, vamos de Porque, spoiler. claro, hay que dárselo porque es que entonces no entienden de qué estamos hablando, ¿no? Explica un poco de cómo fue la serie, por qué pasó, qué fue lo que pasó y dónde pasó. Mira, vamos a, bueno, alerta de spoiler, señores. Yo lo que les invito es a que vean esta serie porque creo que es una serie que todos los papás deberíamos de ver. Y esta serie se inspiró en una madre donde ella era un grupo de niñas en el colegio. No recuerdo, De creo que niños era y de niñas. niños y Sí. niñas en Estados Unidos, creo que Ujú. era. En un pueblecito En muy un pueblecito, pequeño, exacto. creo que de 8.000 habitantes. Es un pueblo muy pequeño, muy Ujú. cerrado. Había su hija, la hija de la señora que comenzó con eso, ella tenía un noviecito, su pareja. El tema es que ella comenzó a mandar mensajitos, pero ella dice que no fue ella que comenzó a mandar los mensajes. Fueron entre los jóvenes, se comenzaban a mandar mensajitos de celo, de esto. El punto es que eso paró y luego volvió otra vez a tener esos mismos mensajes, pero cada vez en un tono mucho más fuerte. O sea, y cuando digo en un tono, insultos, incluso insultos hacia su cuerpo, hacia su imagen, hacia su persona. Y tenemos que entender que por más que nos digan, no le hagas caso a eso, Ujú. eso no es cierto. Al final lo que se comenzó a crear fue la idea de que, y si tal vez mi pareja me quiere dejar, porque también comenzó a Claro. decir que, ay, no quiero dar mucho spoiler. La incertidumbre de saber quién estaba Exactamente. mandando esos mensajes y esos mensajes tan hirientes que estaban llegándole, porque al mandar estos mensajes, le mandaban de que tú eres fea, Sí, muchísimas cosas feas. que tú no tienes, que pasa entre adolescentes, ¿no? Que Ujú. pueden decirte narizón Sí, porque a veces comparamos eso, todos recibimos un bullying en algún momento, Ujú. pero lo que hay que aprender a diferenciar es realmente lo que es el bullying. O sea, el que te digan narizón o el que te digan un sobrenombre, que Ujú. todos conocemos y todos pasamos por eso, o sea, todo el que pasó por colegio aquí sabe lo que es un sobrenombre. Pero que todavía lo hacen incluso en los medios de comunicación. Tú lo ves diciendo Exactamente. frentón y narizón como parte de la interacción de... Sí, pero eso no llega a un punto de herirte como realmente lo hace el bullying, que Claro. ya pasa a otro nivel de comentarios, de acciones, y eso es importante destacarlo, que lo que nosotros llamamos bullying no es simplemente ponerte un sobrenombre, porque Claro. eso es algo de la misma infancia, de los mismos muchachos, es lo que pasa mucho más allá cuando se pone en riesgo esa parte tuya emocional, esa parte tuya física, cuando ya llega cuando la conversación llega a otro nivel de insultos, porque eso incluso va en deterioro de nuestra autoestima, principalmente a un joven que al final no sabe si es cierto o si no es cierto, si esa persona tiene algo en su contra o lo que fulano comienza a decir, porque parte de lo que nos muestra el documental es que esas mismas niñas que sufrieron ese acoso después la culpaban Claro. y le decían, no, pero tal vez tú estás haciendo eso para involucrar a fulanita. A ti misma. No, pero el documental lo dice muy, muy claro. O sea, fíjense como un año hubo 2 o 3 acosos Ujú. a nivel de lo que tiene que ver en una fiesta de Halloween comenzaron. Y fue como, bueno, nos mandaron estos mensajes que no me gustaron, lo bloqueo y ya se pasó ahí. Ujú. Eso no es bullying. Sí. Probablemente no lo tomaron como bullying, aunque sí fue bullying, no lo tomaron como bullying porque fue algo de poca intensidad, poco tiempo y no impactó tanto emocionalmente. Pero a la madre, que era la que estaba mandando esos mensajes, llegar a un punto de obsesividad, que es una de las cuestiones que tiene esta madre,
mandó más de 4,000 mensajes, Sí, sí. de 40,000 mensajes durante 2 años, una locura, y todos eran despectivos, hirientes, emocionalmente desgastantes para los niños, que le llevó a esta pareja, por ejemplo, a separarse, a no quererse hablar, porque no sabían quién era que lo estaban haciendo. Las amigas que estuvieron involucradas también, en ese colegio, todo el mundo estaba buscando qué era lo que pasaba y quién estaba mandando estos mensajes. ¿Quién era el culpable? ¿Quién era el culpable? Y al culpar al otro y al tener esa paranoia colectiva de quién es el que está mandando esto, pues se creaba un ambiente y una forma emocional muy tóxica, ¿no? Sí, Vamos sí, a así decir. es. Entonces, si comenzamos a ver lo que tiene que ver entre el relajo, como nosotros le llamábamos, ¿no? Y el bullying, la diferencia es, como yo dije la semana pasada, la constancia, la intensidad, la intención. La Sí, intención la es muy intención importante. también. Por ejemplo, cuando te dicen nada más por relajo, por amistad o por incluso cariño, yo he visto padres que le dicen, no, yo le digo a mi hija, no pasa nada. O sea, pero ella sabe que yo se lo digo de cariño, yo no se lo digo diciéndole que Sí, una claro. nana en Y sí. tú sabes que vamos a diferenciar en esas palabras y entender que el acoso es cualquier conducta repetida de violencia psicológica, verbal o física entre pares. El bullying es la forma más común que tiene que ver con insultos, golpes y humillaciones. El ciberacoso es lo que utiliza las redes sociales, las fotos, los videos, y es más cruel porque esto deja huellas que muchas veces no se pueden borrar, porque esos mensajitos tú lo borras a tu celular, pero después otro te lo puedes reenviar. O Claro. las fotos, o sea, o cualquier cosa que tú dejes en evidencia. Eso permanece en internet y a menudo ocurre de una manera anónima. Y eso muchas veces es lo que más angustia, que tú no sabes cuándo va a acabar o qué quiere incluso esa persona, porque realmente al final era porque ya en ese punto obsesivo te genera cierto placer. Y eso es Claro. algo que de lo que tenemos que hablar también adelante. Em, obviamente, la manera en la que los demás van reaccionando también alimenta el tipo de agresión, porque aquí nosotros en el documental vimos que muchas de las reacciones que tenían las autoridades, los padres, las amigas, eso lo que hacía es que alimentaba más ese proceso de agresión. Así Claro. que yo creo que podríamos empezar con una pregunta importante y es cómo diferenciar un simple conflicto entre estudiantes de un caso real de acoso escolar que necesita intervención. Y es importante destacar eso porque esto es algo que se está dando muchísimo en los colegios. Y yo quiero reconocer que hay muchos colegios que ya tienen cero tolerancia al bullying. Pero yo sí entiendo que en nuestro país nosotros necesitamos un poco más de educación sobre esto, de saber cómo intervenir en esos procesos, porque tal vez dos compañeros que se digan algo, no hay que ver hasta qué punto de verdad debemos de hacer esto grande. Pero yo lo que creo que más tenemos que enseñar es enseñarle al estudiante hasta dónde yo puedo permitir que el otro llegue. Exacto. Y es un tema como de educación, porque yo no puedo obligar al otro a que no te diga algo. O Ujú. a que un pique que cogí con mi amiguito porque me rompió el lápiz se lleve a un nivel donde se salga de control. Entonces, no, desde tu punto de vista, ¿cómo sería esa diferencia entre un conflicto real de estudiantes y en lo que estamos hablando del acoso real entre escolar? La verdad es que hay que diferenciarlo, pero no se diferencian en el primer momento, vamos a decir. Cuando hay una interacción entre dos estudiantes en un momento, comienza, pues incluso, y pasa que uno se atraiga al otro, ¿no? Una niña, un niño que se atraiga al otro y comienza no tienen forma de socializar bien y lo que hacen es acosar o manipular para que haya esa reacción, esa atención. Muchas veces el que hace bullying lo que quiere es la atención del grupo, la atención de la persona y no lo vemos. Entonces, como tú dices, tenemos que educar a los niños para prevenir y entender cómo reaccionar cuando él se siente acosado. Y ese es otro punto. Muchas veces el acosador o el acosador no, el que le está haciendo bullying, no entiende que le está haciendo bullying a esa persona. Es como tú recibas el mensaje, como tú reacciones en tu interpretación, es que se puede convertir o no en algo que te puede dañar. Entonces es importante, como tú decías, educar emocionalmente a nuestros niños para evitar que el que va a producir el acto lo haga, pero el que lo va a recibir entienda cómo adaptarse a esa situación y no hacer más, que no le impacte tanto. Y también cómo denunciar, y eso lo vamos a hablar más adelante, Pero porque tú si no sabes que hacemos algo...
Y tú dices algo muy importante. Yo creo que eso de lo que poco se habla, y quiero traerlo aquí. ¿Qué pasa detrás de un niño que hace bullying? O sea, ¿cómo es Claro. el mundo emocional de un adulto, de un niño que hace bullying? Muchas veces, y eso lo tenemos comprobado, ya he visto estudios, que ese niño probablemente está recibiendo algún maltrato a Ujú, nivel de la casa, sí. a nivel de la sociedad o a nivel del mismo colegio, ya ha recibido bullying o alguna forma de Mm, agresión emocional, casi siempre se ha visto relacionado, o tiene alguna condición de ansiedad, alguna condición a nivel social ujú, en su casa o en el colegio y lo traslada a esa forma de interacción, ¿no? De que yo necesito, como no puedo, por ejemplo, protegerme a mí, pues entonces agredo a otra persona. En el ya caso del entiendo. bullying Ujú. de físico, ¿no? En el caso del bullying emocional, yo me siento mal emocionalmente, todo el mundo tiene que sentirse mal emocionalmente. Pero tú Entonces sabes que, comenzamos a atacar y, al más vulnerable. pero es algo que, y eso es importante saber, o sea, yo entiendo que no es lo que los niños lo hacen consciente, o sea, yo no te abuso porque a mí me abusan. Yo no quiero que tú te sientas mal porque a mí me hacen sentirme mal. Es que eso es lo que yo conozco. Claro, O sea, al final, en la comunicación de un niño, el cómo lo que el niño comunique, lo que el niño haga, va a ser de lo que consume. ¿Qué es claro. lo que el niño está consumiendo que hace que él tenga esa misma reacción? Y yo Ujú. entiendo que es importante destacar eso porque como que yo creo que ¿cómo se dice? Hablamos muy mal de el que hace bullying, pero hay que ver que el que hace bullying muchas veces es quien más también necesita ayuda. Sí, pero Estefan, hay que tener en cuenta, y eso se lo digo a los padres porque tengo casos así, Ujú, que en su casa no hay bullying, no hay agresión, pero el niño sí hace bullying y sí agrede. ujú, ¿Y qué está pasando ahí? Que es lo que quiero llevar a la atención a los padres. Es que el nivel de tolerancia ha sido demasiado alto. O sea, llega un punto donde el niño, un ujú. niño de 6, 7, 8, 10 años, no sabe si los padres son los padres o sus amigos o sus hermanos o sus iguales. Entonces, No hay autoridad. no hay autoridad. Entonces, Claro. cuando no hay autoridad, también o donde están confundidos mucho los roles, estos niños tienden a tener esta vamos a decir, empoderamiento, ¿no? Y comenzar a agredir a los padres, a los profesores, a los niños. Tengo varios casos así. Y fíjense cómo es tan malo el agredir emocionalmente o físicamente a un niño Ujú, como el dejar que haga todo lo que él considere y distorsionar la relación padre-hijo, porque los dos es muy frecuente que se adapten ujú. utilizando la agresión, el maltrato, el acoso como parte de su interacción día a día con Como nosotros. aparte de esa manipulación, se podría decir. Sí, sí. No, Eh, aparte es que es muy difícil que un niño tenga la capacidad de voy a manipular para ujú. hacer esto, Sí, sino o con buscar es una palabra más como es lo que sé. O sea, recordemos que el tema de la exactamente. impulsividad es lo que Es hace lo que que me yo detone. funciona. Exacto. Ellos lo que dicen es, esto me funciona, con Ujú, esto yo puedo tener atención, ujú, con esto yo tengo, me dan lo que yo quiera. Es ujú, muy frecuente que no puedes usar la tablet, ¿no? Y extraño, rompo, lloro, que sí. Y los padres lo que hacen es, coge tú, y comienzan a sí, decir, sí, mano, claro. entonces le dan, ¿qué es cuál es el Ahí va el mensaje? punto, pero mira cómo él es el alimento, o sea, ¿Cuál es el le digo mensaje? que no, me molesto, le quito la tablet, pero después cuando el niño tiene una crisis, entonces la Lo que manera en hago la es, que yo estoy reaccionando, o se la devuelvo, o comienzo a decirle, mira muchacho de pi, y todas esas cosas ¿y David por decir, cuál es el mensaje que le damos a ese niño? Pues entonces todo lo que tú acabas de hacer está ujú, bien, porque conseguiste el objetivo que lo tú está querías. reforzando, Claro, claro. totalmente. Ese es el reforzamiento que tienen muchos de nuestros niños y adolescentes, por lo tanto repiten la conducta y entonces no saben hasta dónde llegar. Entonces lo llevan a un extremo y ahí entonces están las agresiones físicas, Ujú. todo lo que tiene que ver con la parte emocional, la ansiedad y la depresión que vienen a posteriori de esas conductas. Sí, y tú sabes que también es importante destacar que luego de que se le da ese sí al niño, luego de que tiene esa conducta y le estamos reforzando, la conducta se perpetúa más en el tiempo y si te duró 5 minutos llorando y haciendo una pataleta, mañana va a durar 10 y mañana 15 y mañana 20. O sea que al final no es que él va a durar los mismos 5 minutos en esa pataleta, porque a veces decimos, ok, yo como papá me voy a trabajar, voy a tener la paciencia, voy a decir que no y voy a mantener mi no. Total, tal vez va a durar 5 minutos, pero después nos vamos dando cuenta que eso se va agravando con el tiempo, que se va complicando y que ya a Pero medida siempre y que va cuando creciendo. el padre ceda, porque las conductas cuando no se Ujú. refuerzan, regularmente se adaptan. Sí, sí, claro. Entonces, esos padres que tienden a
a entender y a dar las normas bien claras y aguantar, vamos a decir, cuando el niño está aprendiendo conductualmente, pues tienden a tener buenos resultados al final, porque el niño que llora 1 hora y ven que no le dan lo que quieren, pero sí lo ayudan, emocionalmente lo confortan, pero no lo consigue, puede llorar 3 horas después. Pero no va a llorar 6 horas. Así es. Entonces va a dejar de hacer la Mira, cosa. vámonos a una pausa y luego de la pausa vamos a ver el tema de las consecuencias de salud mental que tiene el ciberacoso, el bullying, y hablaremos más sobre esto. Así que vamos a la pausa. Bueno, y hoy estamos de regreso hablando de ciberacoso, de bullying, de todo, de este tema tan interesante. Hagan sus llamaditas al 809-682-9850. Traigan estas historias. Y fuera del aire estábamos hablando. Yo le propuse. Y el internacional también. 833-380-0062. 833-380-0062. También nos pueden llamar y contar su caso, dar sus opiniones. Es muy importante también escucharles a ustedes. Y fuera del aire, como le decía al doctor Ortega, que yo le hice una invitación a mi hijo de 13 años que viniera para que compartiera su perspectiva de lo que es el bullying, de lo que es el ciberacoso, pero me dijo que no. Aún así, tuve esa conversación con él y en esa conversación me dio una perspectiva muy interesante, porque yo le decía, ¿cómo tú en los juegos, en la comunicación con sus amigos, el juego de Roblox, en los juegos en línea que se juegan y en las mismas llamadas, porque yo misma lo escucho? Él me dice, mami, lo que pasa es que todos recibimos bullying. El tema es cómo tú recibas eso. Exacto. Porque a mí a mí me ven diciendo muchísimas cosas. Él se llama, el apellido de él es Peralta. Y él me dice, mira, a mí me dicen que Peralta. Y me viven, y me viven relajando y me viven diciendo todo. Y a mí qué me importa eso. Yo sé que eso no es verdad. Y yo me di cuenta de lo importante que es fomentar la autoestima, porque yo como mamá nunca le he dicho a Nico, mira, si te hacen bullying, tú tienes que decirle esto. Claro. Si te hacen bullying, tú tienes que hacer tal cosa. Un niño no te puede decir un insulto. Yo nunca le he dicho eso. Lo que yo sí he fomentado es autoestima en él. Yo siempre digo, mira, tú eres un niño capaz, tú eres un niño interesante. Y yo me río. Si él me dice, mami, me dijeron esto, y yo me exploto de la risa. Claro. Y yo me digo, ay, pero vamos a reírnos. O sea, como que no hago de eso tal vez un drama. Y en parte, yo creo que eso también ha fomentado que él tenga una sana autoestima y que no vea tal vez esos comentarios como lo más grande del mundo. O sea, no lo generalice. Pero tú dijiste algo muy importante, Stephanie, que es cómo nosotros como padres reaccionamos cuando hay un bullying. Porque es una cuestión muy delicada, porque tenemos que buscar el equilibrio también ahí, entre cuándo intervenir y cuándo no intervenir. Porque muchas veces cuando intervenimos o queremos arreglar a nuestro hijo o proteger a nuestro hijo, hacemos que sea peor todavía la interacción con sus compañeros o su forma. Entonces hay que ver, el bullying no está bien, la forma de interacción que agreda emocionalmente al alumno. Pero si, por ejemplo, en el caso de Nico, no se siente mal, tú no ves ningún síntoma, tú no ves ningún signo de que te preocupe, de que su autoestima, su forma esté alterada, pues entonces, porque un amiguito le diga nariz grande o salpata para atrás, tú no vas a ir al colegio a decirle, ustedes tienen que arreglar la situación aquí. Entonces, claro, vienen el mismo niño luego entonces en el colegio, dicen, tu mamá vino, hizo tal cosa. Entonces, sí, eso es peor. Crea más el bullying. Pero también está mal ver que tu niño se aísla, que tu niño no quiere hablar, que tu niño se siente triste, que no quiere ir al colegio y no ir a intervenir por el miedo de que el que dirán los niños. Entonces, es eso que tenemos que comenzar a medir bien. Y tú sabes que también, yo que vengo de colegios y también lo viví y vi casos, hay niñas, principalmente en las niñas, tenemos un nivel de tolerancia al dolor emocional un poquito más bajito. Porque lo que sí vi muchas veces es que hay niñas que se cortan. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento llegó a ser una moda eso. O sea, obviamente sabemos que cuando hay cortes es porque el dolor emocional es mucho más fuerte y parte de ejercer ese control hacia afuera viene a través de ese dolor físico. Pero sí es lamentable que niñas, tal vez de 12, 13, 14 años, lleguen a ese punto de hacerse cortes. Pero muchos de los casos que vi tenían que ver con el bullying que les hacía. Y era muy fuerte. Y papás se acercaban, mamás se acercaban desesperadas de qué se va a hacer. Y es importante ver que también eso tiene que ver con el nivel de tolerancia emocional que tenga ese niño, cómo ese caso se lleve dentro del hogar,
porque realmente el bullying que le hagan a Nico, por ejemplo, a mi hijo, tal vez él va a tener un mayor nivel de tolerancia, pero hay otros niños que no tienen ese mayor nivel de tolerancia. Mira, tú dijiste algo importantísimo y para poder como poner muy clara a los padres, ¿no? Si te llega un niño que viene llorando porque le dijeron cabeza grande, tú no deberías intervenir. Pero si tú llega a tu hija, o que es más frecuente en niñas, con un cutting, se llama, con un corte, eso siempre tiene que ser evaluado por un psicólogo o un psiquiatra. No crean que por el bullying fue que se hizo eso. Porque el llegar a autoagredirse para calmar la parte emocional, como dice Stephanie, que es así, ellos buscan ese dolor físico para disminuir el dolor emocional que tienen por diferentes causas de salud mental. No podemos asumir que es por algo, sino tenemos que ir a un especialista, donde un psiquiatra especialmente, para poder determinar por qué esa niña tomó ese mecanismo de defensa, que es el cutting. Entonces, es muy claro, si hay signos que hay que ir inmediatamente, ni siquiera hay que ir al colegio, hay que ir a salud mental a ver qué está pasando. Una ideación suicida muy importante, un intento de suicidio, lo que tiene que ver signos de anorexia prolongada durante 3 meses, eso es alerta roja, ¿no? Ahí hay que ir inmediatamente. Y luego están los signos mucho menos fuertes, vamos a decir, que eso sí podemos tal vez darle un poco de tiempo a ver si emocionalmente el niño puede adaptarse o no. Sí. Entonces, mientras no identifiquemos eso, vamos a tener siempre la duda. Pero ante la duda, es mejor llevarlo a un especialista y que te diga, no, mira, eso es un carácter normal, él está adaptándose emocionalmente, vamos a darle un poco de tiempo a ver si se desarrollan mejor los síntomas o no. Ok, entonces, entre la duda, lo llevamos al psiquiatra o al psicólogo. Y si no, vemos esa intensidad de síntomas para saber qué decisión tomar, en qué momento tomar, que yo creo que es lo que quieren saber los padres, ¿no? ¿Cuándo yo tengo que intervenir? ¿Por qué yo tengo que intervenir? Y por eso es tan importante cosechar la confianza, los límites y la autoridad en los hijos. Porque cuando nosotros nos volvemos amigos de nuestros hijos, hay muchas cosas que no te van a decir. Claro. A veces los papás piensan que, bueno, yo soy amigo de mi hijo y mi hijo me cuenta todo. Todo depende. Ella cree. Exacto, tú crees que te cuenta todo, pero sí es cierto que cuando el niño siente que hay protección, que hay seguridad, que hay temple para poder llevar sostener esa parte de ese mundo emocional de ese niño, es mucho mejor el acompañamiento y el proceso que se puede hacer como papá o como mamá. Porque temas como estos, o sea, como los cortes en los niños, ya pueden ser una respuesta a no solamente el bullying y el ataque, sino una respuesta emocional que viene viviendo desde hace tiempo, que se detonó con esa cherchita, por así decirlo, con ese bullying o con ese acoso. Ya acoso, claro, hablamos de otro nivel, ¿verdad? Pero ese relajo, mira, vamos a quitar la palabra bullying, vamos a decirle el relajo del colegio, el que no vas a estar en mi grupo, no te vas a juntar conmigo, esos cabellos sí son feos, que tú fulanita, o sea, ese te saco del grupito. Tú sabes, eso afecta muchísimo nuestro nivel de autoestima. Claro. Entonces, una niña o un niño que ya de por sí se sienta rechazado, ese rechazo va a ser mucho mayor. Y a veces cuando vemos una película y estamos llorando y no sabemos por qué lloramos. ¿Y por qué cuando yo veo película lloro? No, pero hay que ver el mundo emocional interno, ¿qué pasa? Exacto, cómo impacta lo de afuera. Entonces, es importante destacar cuáles son los efectos, Ortega, de quienes sufren ciberacoso, acoso escolar o manipulación digital. Pero antes de ello, yo investigué sobre algunas palabras, que eso también hablando con mi hijo, me di cuenta de que hay palabras que yo no conozco y quiero traérselas a los padres que nos escuchan. Hay algo que se llama el grooming. El grooming es un proceso mediante el cual un adulto contacta a un menor en línea, gana su confianza y manipula con un propósito sexual o abusivo. Esto lo hemos visto y ha habido muchas noticias sobre eso. También el gaslighting, que es una manipulación psicológica donde una persona hace dudar de otra de su realidad, percepción o memoria con fines de control. Y esto lo vemos en el tema del bullying con los niños que lo hacen inconscientemente. Que en la serie se ve mucho. Como la mamá tenía tanta información de su hija, pues entonces hacía mucho de este acoso y ella incluso tuvo momentos que decía, pero ¿cómo puede saber esta persona? ¿Cómo sabe que yo estoy metida? Por ejemplo, ella jugaba básquet y en un momento
fue la jugadora que metió más puntos, vamos a decir, y en ese mismo momento le están mandando un mensaje acosador y ella decía, pero ¿cómo es posible si las niñas están jugando conmigo, la que se supone está mandando mensajes? Entonces, esa confusión es muy perturbadora para cualquier persona, y más en la adolescencia, que tenemos ya una confusión de manera social, de manera sexual, de manera que estamos descubriendo, pues entonces también que estén todo el tiempo alterando nuestra realidad es complicado. Sí. Y también no podemos dejar de lado que fue lo que pasó también en esta serie, que es el catfishing, es cuando alguien crea una identidad falsa con fotos, con información inventada, y quizá incluso usurpando la identidad de una persona. O sea, y lo hemos visto desde hace mucho, gente que se crea un perfil falso con una foto tuya y tú andas por ahí con un perfil y realmente no eres tú. Al final esto se hace con el fin de engañar y mantener una relación ficticia, manipular o incluso hasta estafar. Y algo que descubrí que yo no conocía, yo no sé si tú lo conoces, Ortega, el trolling, el troleo. Claro, Esa es una palabra que en los adolescentes cada rato yo le escucho. Ese no es, y yo le pregunto a mi hijo, ¿qué es lo que significa el troleo? Dije, no, yo voy a trolear a fulano. Es provocar o incomodar deliberadamente mediante comentarios ofensivos o desagradables en línea, a menudo con el objetivo de generar reacciones. Y eso viene por el tema del gaming y el troll y todo lo que tiene que ver con los juegos en línea. Entonces la han llevado ya a las cosas, ¿no? El trolear. Es frecuente que en la consulta también me hablen de eso a mí. Y sí, eso es así. Y cada vez van a entrar nuevos términos. Incluso hay un síndrome que se llama síndrome de Munchausen, que es cuando la madre, en busca de atención, lleva bueno, ese es el Munchausen por poderes. Cuando lleva al niño al médico y le produce enfermedades para tener esa atención del público, del entorno, de los médicos, en esta nueva época. Y a raíz de esta serie y de otros casos que han comenzado a usar, ahora le dicen síndrome de Munchausen digital, por el tema de que por poderes digital, por el tema de que hay madres y personas que utilizan la parte del ciberacoso para crear atención, para crear esa empatía en general que se dio en esta serie también. Vemos cómo, y describiendo un poco a la madre, que es como la condición patológica que hay aquí en esta serie, cómo ella necesitaba esa atención del grupo, cómo el sentirse preocupada por su hija hacía que todo el pueblo de 8,000 habitantes estuvieran atentos a esa familia, a la pobre familia que está recibiendo el bullying, ¿no? Ella poniéndose como una superhéroe porque siempre iba al colegio, ella incluso era la entrenadora del colegio, y eso hace su nivel de histrionismo, su nivel de necesidad de atención, hacía que se aumentara eso. Y eso lo vemos en el caso del bullying, ¿no? Muchas veces los acosadores tienen estas características: narcisismo, histrionismo, esa necesidad de atención, esa necesidad de ser el que control es muy importante para ellos tener el control, y así es que pueden mantener el control. Sí, y también y me surge la pregunta ahí, ¿qué lleva a una madre? Porque vemos que la madre es todo, o sea, una madre da todo por sus hijos, se sacrifica por sus hijos. Y cuando vemos noticias como esta y documentales como esto, decimos, pero ¿cómo una madre puede llegar hasta el punto de dañar emocionalmente a su hija? O sea, esto es algo que le va a tener mucha terapia. Incluso, como tú decías ahorita, vemos que el proceso más difícil es aceptar que fue tu mamá. Y dentro del documental vemos que a la niña se le decía, pero tú quieres que tu mamá vuelva, o sea, tú quieres estar con tu mamá. Y ella decía que a mí no me importa lo que digan, yo quiero a mi mamá. Claro. Entonces, eso para mí me chocó tanto, porque es tan evidente de que independientemente de lo que haga una madre, madre es madre. Ahora, el tema es ¿qué lleva una madre a este punto? Yo digo el tema de la necesidad de control, y hay otros trastornos de base. Que hablemos como un poquito de eso para las madres que nos escuchan, que tienen altos niveles de ansiedad, que quieren cuidar a sus hijos, que quieren mantenerlo en una burbuja. Yo creo que por ahí podemos empezar, que es como parte de lo cotidiano. O sea, no llevarlo a ese punto, pero... Claro, no, pero comienza así, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Cuando nosotros decimos a nuestros hijos, mira, tienes que sacar 100 para sentirnos bien, y pasamos esa ansiedad a nuestros hijos de que tienen que sacar buenas notas obligatoriamente para sentirse bien. Muchos de ellos no necesariamente necesitan sacar buenas notas, pero esa ansiedad de las madres, de los padres, ¿no? Para que su hijo sea de un perfil
va escalando, puede llegar a patológico, aunque la exigencia es una de las formas de el control, la forma en cómo se visten. Vuelvo y digo, cuando nosotros tenemos esa camaradería y esa amistad de que somos iguales, y entonces comienza a distorsionar la relación, comienza a distorsionar la realidad y comenzamos a tener esa relación de amigas en vez de madre e hija. Entonces comenzamos a tener los celos de amigas. Incluso en la serie lo vemos, ¿no? Como probablemente esa madre estaba enamorada del novio de su hija, ¿no? Estaba envidiosa de la forma en cómo se veía su niña, ¿no? Porque su niña era bonita, estaba creciendo, estaba joven, y ella no tenía esa capacidad, dado que está mucho más alta. Ciertos rasgos narcisistas también. Se ven en los rasgos narcisistas. Pero lo que le quiero decir, que el común, la forma común de la gente, el que nos está oyendo ahora mismo, se ponga a revisar cómo es su relación con sus hijos, porque muchas veces creemos que estamos haciendo extremadamente buen trabajo sobreprotegiendo, interviniendo, o al revés, dejando, no interviniendo, dejando de tener esa interacción a nivel del colegio o en la comunidad o en su novio o no, o al revés, sobre interviniendo. Entonces, las consecuencias emocionales son muy importantes y recuerden que no hay un manual para decirnos cómo nosotros ser padres. Tenemos que ir revisando. Eso es un trabajo de todos los días, ir revisando cómo yo le hablo a mi hijo, de qué yo le hablo a mi hijo, por qué yo le hablo a mi hijo, o no le hablé, o lo dejé que experimentara algo, que se independizara en algo. Incluso el tema de la comida, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? Como las madres quieren que coman mucho, como muchas veces, lo que te dicen, o al revés. Exacto, tú estás muy gordito, tú tienes que rebajar, tienes que hacer esto. Y no saben el impacto que le da eso. Y que mira su propia identidad en sus hijos. O sea, yo nunca me veo así, entonces yo quiero que tú te veas así. Y es como que yo quiero, como si fuera una masilla, yo quiero moldearte a mi manera. Pero entonces, cuando tienen esos niños, 20, 30, 40 años, que tienen ya muchos problemas emocionales, entonces no se dan cuenta que esos problemas emocionales comenzaron a los 12, 13, 14 años, la forma de interactuar, la forma de cómo tú decías las cosas. Así es. Nos dicen